Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat y ustedes mis sombras. ¿Alguna noche te has despertado repentinamente, sintiendo que tu cuerpo es una cárcel? Que no te puedes mover, no puedes mover ni un solo dedo. Tu respiración es profunda, pesada, débil, como si te oprimieran el pecho. Y aunque no puedes moverte, solo puedes oír y ver. Pero aquello que solo puedes oír y ver es un fantasma, un espíritu, un demonio. O quizás, solo quizás, tu mente jugándote una mala pasada. Hoy, en el capítulo 9, vamos a hablar de la parálisis del sueño. Estas historias del día de hoy son historias que ustedes, sombras, me han enviado. Muchísimas gracias por eso. Y si tú también has tenido una parálisis del sueño, no dudes en enviar tus historias, por favor. Un portal en mi espejo. Paula Andrea, Medellín. Hola, Kat. Me gustaría que contaras mi historia, o más bien, mi suceso paranormal. Llámalo como quieras. Mi nombre es Paula Andrea, soy de Medellín, y esto que voy a contarte ocurrió cuando tenía 16 años, durante un paseo que parecía al principio como cualquier otro. Todo transcurrió con normalidad. Estuve en la piscina, compartí con amigos, reí, comí, hice lo que cualquier adolescente haría al disfrutar de unos días de descanso lejos de casa. La brisa era cálida, el ambiente alegre, y no había absolutamente nada que indicara que algo extraño pudiera estar por suceder. Era solo un paseo más. Regresé a casa ese mismo día. Todo parecía seguir su curso habitual. Me sentí algo cansada, pero eso era normal después de un día tan movido. Me duché, cené algo ligero y como toda persona creyente, hice mis oraciones antes de dormir. Siempre he tenido problemas para conciliar el sueño. Sufro de insomnio desde pequeña y aunque aquel día mi cuerpo estaba exhausto, no me dormí de inmediato. No recuerdo el momento exacto en que me quedé dormida, o si en definitiva nunca lo estuve, pero tampoco tardó mucho en comenzar lo extraño. Fue como si de un momento a otro dejara de estar completamente dormida y entrara en un estado intermedio, confuso, donde la realidad y la pesadilla se mezclaban. Empecé a sentir una presencia pesada, invisible. Mi cuerpo, sin que yo lo ordenara, comenzó a moverse. O más bien, a ser arrastrado. Era una sensación horrible, como si algo me jalara por los pies con una fuerza sobrenatural, deslizándome por toda la casa. No podía caminar, estaba completamente inmóvil, como si mi cuerpo no me perteneciera. Intentaba gritar, llamar a alguien, pedir ayuda, pero nada salía de mi boca. Era como si tuviera la garganta sellada, como si una fuerza oscura me impidiera emitir cualquier sonido. Todo se parecía mucho a una parálisis del sueño, pero algo dentro de mí sabía que no era eso, era algo más. Recuerdo arrastrarme con esfuerzo, como si luchara contra una corriente que quería llevarme a otro lugar. Cuando por fin logré regresar a mi habitación, o al menos eso creí, extendí el brazo para alcanzar la perilla de la puerta. Al abrirla, algo oscuro me siguió. Lo sentí entrar conmigo a la habitación y entonces ocurrió. Esa cosa chocó violentamente contra un espejo que tenía justo al lado de mi cama. El sonido fue espantoso, como si el vidrio se rompiera en 1000 pedazos, esparciendo su eco por todas las paredes. Fue en ese preciso instante que por fin pude gritar. Un grito desgarrador, desesperado, que hizo que mi mamá saliera corriendo de su habitación. Cuando llegó y me vio, no entendía qué estaba pasando. Me preguntaba qué había sucedido, pero yo no podía pronunciar palabra alguna. Estaba paralizada, mi cuerpo rígido, mis ojos completamente abiertos. Mi mamá me miró con angustia y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Tus ojos tenían una mirada perdida. Era como si estuvieras viendo algo que no era de este mundo. Y sí, yo lo vi. Vi una sombra, oscura, densa, con una figura que no era humana. No puedo describirla con precisión, porque era como si estuviera hecha de humo y odio. Una entidad sin rostro,
sin forma clara, pero que irradiaba maldad. Cuando logré mover la cabeza para mirar el espejo, esperando ver vidrios rotos por todo el suelo, el espejo estaba intacto. Ni una sola grieta, como si nada hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Desde ese día tomé una decisión. Nunca volví a tener espejos al lado de mi cama. Estoy convencida de que los espejos son portales. Puertas que pueden abrirse hacia cosas que no comprendemos. Y quizás, solo quizás, esa noche uno de esos portales se abrió sin que yo lo supiera. Hasta hoy no sé si lo que viví fue una simple parálisis del sueño, o si algo más oscuro, algo más allá de este plano intentó alcanzarme. Pero desde entonces, cada vez que me acuesto, no puedo evitar mirar 2 veces alrededor, por si acaso algo vuelve a arrastrarme hacia donde no quiero ir. El despertar inmóvil, anónima. A veces el verdadero terror no se esconde en las sombras de una casa vieja, ni en el crujir de un piso solitario, sino en el lugar más íntimo y supuestamente seguro, tu propia cama. Lo que me pasó no fue un sueño, ni una pesadilla, fue algo mucho peor, algo que aún hoy, al recordarlo, me eriza el vello y me hiela la sangre. Todo comenzó hace unos meses. Había tenido una semana particularmente estresante en el trabajo, y esa noche caí rendido en la cama. El cansancio era tan abrumador que ni siquiera me tomé el tiempo de cambiarme. Simplemente me desplomé y el sueño me arrastró a su abismo. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me encontré semidespierto. Digo semi porque aunque mis ojos estaban despiertos y mi mente consciente, mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, una mente prisionera en un envoltorio inerte. El pánico, sordo al principio, comenzó a gestarse. Intenté mover un dedo, un pie, cualquier cosa. Nada. Mi cuerpo era una losa pesada, inamovible. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total. Solo una tenue luz de la calle se filtraba por la ventana, dibujando formas fantasmales en la pared, y fue entonces cuando la vi. Al principio creí que era un efecto de la luz, una ilusión óptica provocada por mi estado de pánico. Pero no. En la esquina más oscura de mi habitación, justo al pie de la cama, una figura alta y delgada comenzó a materializarse. No tenía rasgos definidos, era más una silueta, una sombra más densa que las otras sombras, pero sentía que me observaba. Podía sentir el peso de su mirada. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada. Quise cerrar los ojos, pero mis párpados se negaban a obedecerme. Estaba atascado, forzado a ser testigo de mi propia pesadilla. La figura no se movía, simplemente estaba allí, estática, ominosa. El aire en la habitación se volvió pesado, frío, como si la misma vida estuviera siendo succionada. Y luego esa figura se movió, lento, despacio, un paso tras otro, comenzó a acercarse a la cama. No hacía ruido, pero cada movimiento era perceptible, una presencia gélida que se deslizaba por el suelo. Mi corazón latía a 1000 por hora, golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Mi respiración era superficial, jadeos ahogados que solo yo podía oír. La silueta se detuvo justo al lado de mi cama. Ahora estaba tan cerca que a pesar de la oscuridad podía distinguir una especie de aura distorsionada a su alrededor. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentía una presión indescriptible en mi pecho, como si una mano invisible se aferrara a mis pulmones, impidiéndome respirar. El miedo ya no era una emoción, era una presencia física que me asfixiaba. Un susurro, apenas audible, se deslizó en mis oídos. No eran palabras, sino más bien un zumbido gutural, una vibración que parecía salir de la profundidad del abismo. Y en ese zumbido, de alguna manera, pude sentir una intención de maldad pura, de un hambre insaciable. Pasó lo que parecieron siglos, con esa cosa observándome, y yo, un espectador impotente de mi propia tortura. Justo cuando pensé que mi corazón no aguantaría más, que me rendiría a la oscuridad, la figura se inclinó. Se inclinó sobre mí, y sentí su aliento frío sobre mi rostro. No era aliento humano, era aliento de la tumba, de la nada.
Y entonces, sin previo aviso, la presión en mi pecho se intensificó hasta volverse insoportable. Sentí que algo me arrancaba el alma, que me succionaba la vida. Grité, o al menos eso intenté. Y en ese intento desesperado sentí un tirón que me liberó. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi cuerpo, aunque tembloroso, respondía. Respiré hondo, aspirando el aire con avidez, sintiendo el ardor de mis pulmones. La habitación estaba igual que antes, solo con la tenue luz de la calle. La figura había desaparecido. Me senté en la cama, empapado en sudor frío y el corazón aún desbocado. Miré a mi alrededor. Cada sombra, cada rincón de mi habitación. Sabía que no había sido un sueño. La sensación de terror era demasiado real, la parálisis demasiado vívida, la figura demasiado tangible. Desde entonces, cada noche antes de dormir, reviso mi habitación 3 veces. La luz de la calle se ha vuelto mi peor enemigo. Duermo con una lámpara encendida, o al menos una luz tenue. Pero el miedo, ese miedo primario e irracional, nunca se ha ido del todo. Sé que esa cosa existe, y que en algún momento, en alguna noche de cansancio extremo, podría volver a encontrarme cara a cara con ella. Y la próxima vez, quién sabe si logré despertar. No estaba sola, anónima. No sé si alguien pueda entender todo lo que es experimentar una parálisis del sueño hasta que la vive. No me refiero solo a una sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo. Hablo del miedo real, puro, de ver con tus propios ojos lo que no debería estar ahí. Yo tenía 26 años cuando me ocurrió por primera vez. Siempre he sido escéptica, la típica persona que encuentra explicaciones lógicas para todo. Pero esa noche, algo cambió en mí para siempre. Era una noche cualquiera. Me acosté tarde, más de lo habitual. Había tenido un día agotador en el trabajo, así que no tardé mucho en dormirme. Recuerdo haberme acostado de lado, con la cobija hasta el cuello, y sin siquiera apagar la lámpara del velador. Todo estaba en calma. No sabía decir cuántas horas pasaron, pero desperté de repente, o eso creí. Abrí los ojos y supe inmediatamente que algo no andaba bien. Lo primero fue la inmovilidad. Quise girar la cabeza, mover una mano, un pie. Nada. Estaba completamente rígida. Sentía cada músculo tenso, como si una fuerza invisible me estuviera oprimiendo el cuerpo contra el colchón. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. Era como si mi voz hubiera sido arrancada. Solo podía mover los ojos, y lo peor era que estaba completamente consciente. La lámpara del velador seguía encendida, y eso al principio me dio algo de tranquilidad. Podía ver claramente mi habitación, o al menos eso pensé, hasta que noté que no todo estaba como lo había dejado. La lámpara, que siempre emitía una luz cálida, ahora parecía parpadear tenuemente, lanzando destellos irregulares como si estuviera a punto de apagarse. Las sombras en las esquinas se alargaban y se retorcían como si tuvieran vida propia, y entonces lo sentí. Primero fue una presión en el pecho, como si alguien o algo estuviera sentado sobre mí. Mi respiración se volvió pesada. Era como si el aire no llegara bien a mis pulmones. El miedo comenzó a subir, frío, punzante, como agujas clavándose lentamente en mi columna. Y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, justo donde la luz no alcanzaba del todo, había una figura, alta, demasiado alta, inmóvil. Parecía observarme, aunque no podía verle el rostro. Era como un vacío oscuro, una silueta más oscura que la propia sombra. No sé cuánto tiempo pasó, pero aquella figura comenzó a moverse. No caminaba. Deslizaba sus pies como si flotara apenas sobre el suelo. Cada centímetro que se acercaba hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Sentía las pulsaciones en los oídos, el pecho, la garganta, pero no podía moverme. Estaba atrapada, completamente vulnerable. Cuando estuvo al pie de mi cama, se inclinó. Pude ver entonces algo parecido a un rostro. No era humano. Los ojos eran 2 pozos vacíos, negros. Donde debía estar la boca, había una especie de grieta que se abría en una sonrisa larga, antinatural, como si se partiera la piel. Su brazo se extendió hacia mí. Su mano era huesuda, alargada y con dedos imposiblemente largos.
Se acercó a mi rostro. No me tocó, solo me señaló. Y entonces me habló, no con palabras. Lo escuché dentro de mi cabeza. Ya no estás sola. Sentí como si algo se rompiera en mi mente. Era una voz que no era una voz. Era un eco, como si hablara con 1000 lenguas a la vez. Me hizo doler los dientes, los oídos, los ojos. Grité dentro de mi mente con una fuerza que jamás había sentido. Y de pronto me desperté. La lámpara estaba apagada. La habitación estaba completamente oscura. Me senté de golpe en la cama, empapada en sudor, con la respiración cortada. Toqué todo a mi alrededor. Necesitaba saber que estaba despierta, que estaba de vuelta. Pasaron minutos antes de que pudiera levantarme del todo. Encendí todas las luces de la casa. Revisé cada rincón. No había nadie. No había señales de nada, pero algo había cambiado. Desde esa noche algo me acompaña. A veces, cuando estoy sola en la casa, siento que hay alguien detrás de mí. Veo sombras moverse por el rabillo del ojo. Escucho pasos suaves en el pasillo cuando sé que nadie más está allí. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, temo volver a abrirlos, porque sé que eso no es un sueño y sé que va a volver. El visitante de la esquina oscura, anónima. Juro que no estoy loco. Sé lo que vi y sé lo que sentí. Y lo que me sucedió esa noche es algo que me persigue. Una sombra pegada a mi alma que nunca se desvanece del todo. Era una noche de esas en las que el insomnio se adueña de ti. Llevaba horas dando vueltas en la cama, el reloj digital marcando cada minuto de forma agónica. Finalmente, la fatiga me venció. Caí en un sueño pesado, sin transiciones, directo a la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de repente. No fue un despertar normal, gradual. Fue como si alguien me hubiera encendido un interruptor. Mis ojos se abrieron de golpe, pero la habitación estaba sumida en la oscuridad tan profunda que apenas distinguía los contornos de los muebles. El aire se sentía denso, pesado, con un frío inusual que no tenía sentido, considerando la temperatura exterior. Intenté moverme, estirarme, pero mi cuerpo no respondía, ni un solo músculo. Era como si mi cerebro estuviera gritando órdenes que no llegaban a su destino. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho, una sensación horrible de estar atrapado dentro de mi propia piel. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada, mis cuerdas vocales inertes. Un gemido mudo y desesperado fue todo lo que pude producir. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina más lejana de mi habitación, donde la oscuridad era más impenetrable, una figura comenzó a emerger. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, creando formas en las sombras. Pero a medida que mis ojos se ajustaban, la figura se hizo más definida. Era alta, anormalmente delgada, y su silueta era tan negra que parecía absorber la poca luz que había. No tenía rasgos, no tenía rostro, solo una ausencia, pero sentía su mirada sobre mí, una presión gélida que me atravesaba. Intenté desviar la mirada, cerrar los ojos, pero era inútil. Estaba paralizado con los ojos clavados en esa cosa. Mi corazón empezó a latir de forma errática, un tambor desbocado en mi pecho. La respiración se me dificultaba, como si el aire se negara a entrar a mis pulmones. La figura permaneció inmóvil durante lo que parecieron siglos, solo observándome. Podía sentir el peso de su atención, una intención oscura y penetrante, que me hizo desear la muerte. Y luego, lentamente comenzó a moverse. No era un caminar normal, era más bien un deslizamiento, una especie de flotación silenciosa que se acercaba a mi cama. No hacía ningún ruido, pero cada centímetro que se acercaba a mí era una puñalada de terror puro. Se detuvo al pie de mi cama. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su presencia. Una frialdad sobrenatural que me calaba hasta los huesos. Mi cuerpo estaba rígido, tenso, hasta el punto de doler. La figura se inclinó y en la oscuridad pude describir una forma que parecía ser una cabeza sin rostro, inclinándose hacia mí. Un olor nauseabundo, a moho o a algo muerto, llenó mis fosas nasales, y luego un susurro, no palabras, sino una vibración profunda y gutural que retumbó en mi cabeza, más allá de mis oídos. Era un sonido indescriptible,
lleno de malicia y una especie de antigua desolación. Sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Mis pulmones ardían, mis extremidades se sentían heladas y pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Justo cuando creí que me desmayaría, que mi mente no soportaría más, la presión cesó. La figura se enderezó y con la misma lentitud con la que había llegado, se deslizó hacia la esquina oscura de la habitación, desvaneciéndose en la negrura como si nunca hubiera estado allí. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba sentado en la cama, jadeando y empapado en sudor frío. Mi corazón latía desbocado y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La habitación estaba en penumbra, sin rastro de la figura, pero el dolor persistía, el frío aún me calaba y el terror, ese terror profundo y existencial, se había anclado en mi alma. Desde esa noche, nunca he vuelto a dormir en completa oscuridad. Siempre dejo una luz encendida, aunque sea pequeña. Y cada vez que cierro los ojos, esa esquina oscura de mi habitación se convierte en el epicentro de mi peor pesadilla, esperando que vuelva a quedar inmóvil. Si te han gustado las historias, no olvides en seguirnos, comentar, compartir, activar la campanita de YouTube y dejar las 5 estrellitas en Spotify. Nos encuentras en todas las redes sociales como en Las Sombras de Kat y en todas las aplicaciones de podcast. El peso en mi pecho. Anónimo. Creía en la ciencia, en lo tangible. Las historias de fantasmas me parecían cuentos para asustar niños, hasta que me pasó a mí, hasta que la ciencia no pudo explicar el horror que viví en mi propia habitación. Esa noche había trabajado hasta tarde en un proyecto. La cabeza me daba vueltas y el corazón me pedía a gritos un descanso. Me acosté sin cena, sin siquiera desvestirme. El agotamiento fue tan profundo que me hundí en un sueño instantáneo. El despertar fue brutal. No fue un despertar gradual, fue una sensación de sacudida violenta, como si alguien me hubiera empujado. Mis ojos se abrieron, pero todo estaba borroso, como si una densa niebla llenara la habitación. Intenté moverme, pero era inútil. Mis músculos estaban petrificados, mi cuerpo, una estatua de carne y hueso. El pánico se apoderó de mí con una ferocidad que nunca antes había experimentado. Era una sensación de claustrofobia extrema, de estar encerrado en mi propio cuerpo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba muda, incapaz de producir sonido. Quise levantar un brazo, una pierna, cualquier cosa que confirmara que no estaba muerto. Pero no había respuesta. Y entonces lo sentí. Una presión inmensa y helada sobre mi pecho. Era como si alguien estuviera sentado encima de mí, aplastándome. Mis pulmones se sentían comprimidos, incapaces de expandirse por completo. El aire que lograba inhalar era superficial, insuficiente. La niebla en la habitación comenzó a disiparse, y lo que vi me hizo desear que nunca lo hubiera hecho. Encima de mí, justo sobre mi pecho, había una figura. Era pequeña, encorvada, con una cabeza desproporcionadamente grande y extremidades delgadas. No tenía rasgos faciales discernibles en la oscuridad, pero podía sentir su presencia, una malicia palpable que irradiaba de ella. Era como una criatura salida de las leyendas más antiguas y aterradoras. El miedo me inundó, un terror tan visceral que sentí que mi corazón iba a explotar. Quería empujarla, quitarla de encima, pero mi cuerpo seguía siendo una cárcel inquebrantable. La criatura no se movía, simplemente estaba allí, sentada sobre mí, su peso aplastándome, su presencia asfixiándome. Pude sentir una especie de vibración, un zumbido bajo que parecía resonar en mi cabeza, como si se estuviera comunicando conmigo de alguna forma perversa. No eran palabras, sino una sensación de burla, de regocijo ante mi impotencia. Mis ojos estaban fijos en esa cosa, sin poder apartarlos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis sienes, calientes y silenciosas. La criatura levantó una de sus delgadas extremidades. Era larga y huesuda, terminada en dedos alargados y garras afiladas. Lentamente, la garra se acercó a mi rostro. No hizo contacto, pero la cercanía de esa cosa me hizo temblar incontrolablemente. Sentí su aliento, un aliento fético a azufre y podredumbre sobre mi piel. El tiempo se distorsionó,
No sé si fueron minutos o segundos, pero la eternidad que duró esa tortura se grabó en mi memoria. El peso en mi pecho, el aliento fétido, la presencia maligna, todo se acumulaba, empujándome al borde de la locura. Justo cuando sentí que mi alma iba a romperse, la criatura se levantó. El peso en mi pecho desapareció abruptamente y pude inhalar una bocanada de aire que me quemó la garganta. La figura tan extraña y aterradora como había aparecido se disolvió en la oscuridad de la habitación, como si nunca hubiera estado allí. Me levanté de un salto, el corazón martillando mis músculos temblorosos. La habitación estaba vacía. La niebla se había ido, pero la sensación de asco y terror permanecían. Corrí al baño, lavándome la cara con agua fría, tratando de borrar la sensación de ese aliento en mi piel. Desde esa noche, nunca más duermo boca arriba, y cada vez que siento una presión en mi pecho, por pequeña que sea, el pánico se apodera de mí. Sé que la ciencia no puede explicarlo, pero yo sé que lo que vi. Sé que no estoy solo en mi habitación por las noches, y el miedo a que esa cosa regrese y se siente de nuevo sobre mí es una tortura constante, una sombra que nunca me abandona. La mujer que me observa, anónima. No sé cómo empezar esto sin que suene como una locura. Solo sé que desde hace semanas tengo miedo de dormir, literalmente. Ya no descanso, y no es por estrés o ansiedad, es por ella. Todo comenzó hace 2 meses, la primera vez que experimenté una parálisis del sueño. No tenía idea de lo que era. Me fui a la cama como cualquier otra noche. Exhausto por el trabajo, me recosté boca arriba, algo que nunca suelo hacer, por cierto. Y me quedé dormido casi de inmediato. Desperté a mitad de la noche, o eso creí. Abrí los ojos y supe de inmediato que algo estaba mal. No podía moverme, nada, ni un dedo, ni los labios. Solo podía mirar fijamente al techo, con los ojos secos y el cuerpo totalmente paralizado. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era un mal sueño, hasta que la vi. En la esquina superior izquierda de mi habitación, justo donde la pared se une con el techo, estaba una mujer, colgada, como si estuviera pegada en la esquina como una araña. Era completamente blanca, como si su piel estuviera hecha de ceniza. Su cabello era largo, negro, caía abajo por gravedad, pero su rostro no tenía rostro. Era solo una masa blanquecina, sin ojos, sin boca, sin nada. Pero aún así sabía que me estaba mirando. Podía sentirlo. Era como si sus ojos invisibles me perforaran el alma. En mi cabeza solo pensaba, despierta, por favor, despierta. Pero no despertaba. La figura comenzó a moverse lentamente, sin hacer un solo sonido. Descendió por la pared, se deslizaba como si flotara, como si el tiempo fuera más lento para ella. Y lo más aterrador fue que se acercaba a mi cama. La desesperación fue insoportable. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. Quise cerrar los ojos, pero eran como si mis párpados estuvieran cosidos. Sentí como si mi corazón golpeara con fuerza, a punto de estallar. Cuando llegó al borde de mi cama, se inclinó hacia mí. Su rostro sin forma quedó a centímetros del mío. Sentí un frío intenso en la cara, como si algo muerto respirara sobre mí, y entonces empezó a susurrar. No tenía boca, pero escuché claramente el sonido. Era un murmullo agudo, distorsionado, como grabaciones viejas reproducidas al revés. Y no entendía nada, pero sí sabía una cosa. Era una amenaza. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, un impulso, una chispa, y de golpe recuperé el control de mi cuerpo. Me incorporé en un salto, empapado de sudor. La habitación estaba vacía, no había rastro de ella, pero la energía seguía allí, como si no se hubiera ido del todo. Desde esa noche la veo cada vez que cierro los ojos. A veces siento su presencia detrás del espejo o de pie en el pasillo. Y en las noches en que vuelvo a tener parálisis del sueño, ella está allí, observando, esperando. Sé que no es una alucinación. Algo me dice que cada vez que viene se queda un poco más de tiempo. Y tengo miedo de que una noche ya no despierte. El hombre del umbral, anónima. Esto que voy a contar pasó hace 3 semanas, pero no me atreví a hablar de ello hasta ahora. La gente no entiende lo que es estar despierto,
consciente y sentir que tu cuerpo es solo una prisión, mientras algo te observa desde la oscuridad. Eran como las 3:20 am. Sí, recuerdo la hora exacta porque tenía el celular en la mesa de noche con la pantalla encendida. Me había despertado sin razón aparente. Lo noté de inmediato. Estaba paralizado. No podía mover ni los dedos. Era como si estuviera muerto por dentro, pero atrapado dentro de mi propio cuerpo. En la habitación todo parecía normal. La luz del pasillo, que siempre dejo encendida, se filtraba por debajo de la puerta. Todo estaba en silencio, pero no en calma. Había algo raro en el ambiente, una densidad extraña, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Fue entonces cuando la oí. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, algo que nunca hago. Siempre la cierro por completo, pero esa noche estaba abierta unos 10 centímetros. Y en esa rendija, justo ahí, había una sombra de pie, un hombre alto, muy alto. Solo podía ver su silueta, no tenía rasgos definidos. Era como una figura hecha de humo espeso, pero su presencia era aplastante. Algo en mí sabía que no era humano. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Y no podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que verlo. Y lo peor vino después. Poco a poco la sombra empezó a entrar. No caminaba, flotaba, como si deslizaba los pies sin hacer ruido. Y a medida que se acercaba, la luz del pasillo parecía apagarse detrás de él, como si su sola presencia absorbiera la luz. Cuando estuvo frente a mi cama, se inclinó. Su rostro estaba completamente cubierto por la sombra. Solo vi 2 pequeños destellos rojos. Ojos. Y entonces me susurró algo. Una sola palabra, pero que me heló hasta los huesos. Tuya. En ese momento sentí que algo invisible me apretaba el cuello. No podía respirar. Vi luces en mis ojos. Creí que me iba a morir. Y de golpe pude moverme. Me incorporé como si me sacaran de un pozo. La puerta estaba cerrada, el pasillo iluminado, todo normal, menos yo. Desde esa noche, cada vez que me acuesto, dejo la puerta abierta, solo un poco, y siempre al llegar las 3:20 am veo una sombra en el umbral, esperando. No sé qué quiere, solo sé que dijo que era mía. Gracias por llegar hasta el final del capítulo. Déjame en comentarios cuál historia te gustó más o con cuál te sientes identificado. Les recuerdo que pueden enviar sus historias al WhatsApp de las sombras +57 320 340 98 11 o al correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com. Es importante que lleven un título descriptivo para saber de qué trata tu historia y si es anónima. Que las sombras te protejan o te encuentren.